Buenas tardes, un placer estar con todos ustedes. Mi nombre es el doctor Osman Enrique Pascua. Soy el coordinador médico del Centro de Triaje y Seguimiento a Usuarios COVID-19 aquí del Colegio de Ingenieros de San Pedro Sula. Y ahorita pues vamos a dar una conferencia sobre la situación actual, el manejo ambulatorio y las medidas de prevención del COVID-19. Para empezar, primero agradecer en todo momento a lo que es la Asociación Nacional de Avicultores de Honduras, que nos está dando la oportunidad de poder dar esta pequeña charla sobre las medidas de prevención y el manejo ambulatorio en casa de los pacientes con COVID-19. Así que agradecerle a Navi por la oportunidad, por el espacio y la disposición de ellos para poder dar esta charla. Bueno, como ustedes saben, en nuestro país estamos viviendo una situación de esta pandemia, como en todos los países a nivel mundial, en la cual pues tenemos una historia muy reciente de esta enfermedad, cómo empezó. Y pues básicamente, si hablamos desde el punto de vista de la historia, de cómo empezó el 31 de diciembre del año pasado, ¿verdad? El último día del año pasado, en 2019, cuando tuvimos el primer caso, el caso cero a nivel mundial, que fue en la ciudad de Wuhan, China, donde se presentó el primer caso de un paciente con una neumonía viral. Y pues en este paciente, el médico tratante de cabecera reportó esta neumonía típica con complicaciones agudas y un cuadro con un pronóstico reservado, ¿verdad? Entonces este paciente lastimosamente falleció y de ahí para adelante pues se suscitaron los siguientes casos de esta neumonía de Wuhan, que así fue como se le conoció al principio. Pero si nos queremos basar, para todos los que nos están oyendo, en otras enfermedades que han sido similares a este coronavirus, tenemos que irnos hacia lo que es el año 2002, 2003, siempre en China, con el primer síndrome que se presentó en este caso en el país, que se conoció como el nombre de SARS, que es el síndrome respiratorio agudo severo, causado por un tipo de coronavirus, que es el SARS-CoV, que sería en este caso el tipo 1. Y en este caso, pues los científicos, la sociedad científica en China, determinó que era por el consumo de carne de lo que es una zoonosis, en este caso de la civeta, que se presentó en uno de los estados de China. Luego tenemos que irnos hacia lo que es el año 2012, en el cual, pues, en el país de Arabia Saudita, con el síndrome del Oriente Medio, que es el MERS-CoV, ¿verdad? Este virus que causaba esta enfermedad en Arabia Saudita, que se creía o que se cree que es por el consumo de carne de camello. Entonces, el otro incidente en la historia, en el cual pues tenemos otra puntualidad de coronavirus. Y pues ahorita el COVID-19, ¿verdad? El cual fue nombrado así por la OMS, la Organización Mundial de la Salud, en el cual es una enfermedad causada por, como ustedes saben, el SARS-CoV-2. Se denominó así porque es muy similar a la enfermedad que se presentó en el 2002-2003 en China. Y esta pues su epicentro mundial fue por el consumo probablemente de carne de murciélago, o en este caso pues en sopa, ¿verdad? En ese mercado de mariscos que ustedes saben que fue el epicentro de China, el 31 de diciembre del 2012. Entonces, de 2019, perdón. Entonces, ahí tenemos el primer caso, el caso cero, el caso índice de SARS-CoV-2 y la denominación posterior como COVID-19. De esta manera, entonces, los científicos comienzan a estudiar la fisiopatología de la enfermedad. Para que puedan entenderme mejor, básicamente, cuando este caso se presentó, comenzó a hacerse varios estudios sobre los casos sospechosos que habían de esta neumonía de Wuhan, que fue uno de los primeros nombres que se denominó de la enfermedad. Y básicamente se creyó que era por el lugar cero, en este caso, lo que es el mercado de mariscos y animales exóticos, ¿verdad? Entonces, estos pacientes que estaban hospitalizados en uno de los hospitales regionales de Wuhan presentaron varias etapas clínicas, si se puede decir así, de la enfermedad. En este caso, al principio, un síndrome de dificultad respiratoria aguda,
Este síndrome también se presentaba en los casos de los pacientes que tuvieron infección por el SARS-CoV allá en el 2003. Y luego los pacientes, obviamente, por presentar una neumonía, tanto viral como bacteriana, como complicación aguda, pues entraban en un estado de sepsis, que es un estado de infección en todo el cuerpo, en el cual pues hay una diseminación de las bacterias en todos los órganos, si se puede decir así, y causa lo que es un estado de shock, que es el shock séptico. Y obviamente cuando hay una infección de esta magnitud, pues se lleva a una falla multiorgánica, ¿verdad? Entonces, todo esto se pudo evidenciar, se pudo estudiar en lo que es en enero de este año. Ahora bien, ¿cómo es que actúa este virus? En la imagen que ustedes pueden observar aquí, les estoy visualizando lo que es una imagen microscópica de lo que es un SARS-CoV-2. Si ustedes se fijan, ¿por qué se le llama coronavirus? Porque tiene la forma, en este caso, de lo que es una corona. Y estas espigas, que son de color blanco, como ven en la pantalla, o también conocidas como spikes, son las que se adhieren hacia lo que es la capa alveolar, al endotelio alveolar, es decir, a los alveolitos, de lo que es el árbol bronquial del organismo. Entonces, en la célula diana es el lugar donde va a afectar con mayor rango lo que es la infección por COVID-19. Pero, en este caso, para que la infección se dé lugar o se pueda desarrollar como tal, tiene que haber una colonización primaria en lo que es en la parte de la vía aérea superior, a nivel de lo que es la naso y la orofaringe. Entonces, es por eso muy vital, como vamos a ver después, el tratamiento sobre esto. Entonces, coloniza lo que es el virus, todo lo que es la capa de las mucosas en la vía aérea superior, y luego esto desciende hacia lo que es la vía aérea inferior y provoca lo que son los daños posteriores de la enfermedad de COVID-19. Muy importante señalar que para que produzca este mecanismo patogénico, la proteína spike tiene que doblegarse y pegarse hacia lo que es el endotelio, ¿verdad? Entonces, de esa manera, pues se provoca el daño directo de lo que es los mecanismos con la proteína S a nivel de lo que es la cápside de lo que es el virus, y de esa manera, pues, desencadena lo que es un proceso de reacciones proinflamatorias con citoquinas, interleuquinas, que atraen a lo que son las células natural killer y las células presentadoras de antígeno, que activa la inmunidad innata, ¿verdad? Como todo organismo, como todo ser vivo, en este caso nosotros, los seres humanos, tenemos ese tipo de inmunidad. Y luego, pues, con el tiempo se activa la inmunidad adquirida, que es a través de los anticuerpos. Entonces, todo esto, pues, desencadena una reacción inflamatoria muy importante que va a ocasionar el daño posterior a nivel de los pulmones y al nivel sistémico. Ok, hablando un poquito de epidemiología, datos estadísticos que son muy importantes para que toda la población, sobre todo ahorita en San Pedro Sula, conozcamos, ¿verdad? Que es vital para que podamos evidenciar cómo estamos trabajando. Entonces, las atenciones por género, por sexo, en este caso siempre predomina el hombre. En un 55% de las atenciones que tenemos aquí en el primer centro de triaje que se pudo aperturar aquí en nuestro país, en Honduras, y 45% mujeres. Y si ustedes se fijan en la gráfica de atenciones por grupos de edades, en este caso, pues básicamente tenemos siempre que la predominancia de los grupos etarios van a ser pacientes jóvenes de 20 a 49 años. Eso es debido a varios factores. Básicamente por la necesidad de la reactivación económica para lo que son la parte laboral, ¿verdad? La población económicamente activa, la población que tiene lo que es la parte de la economía informal, que es muy frecuente aquí en San Pedro Sula, que tiene un alto índice de población, ¿verdad? Que dependen de ese tipo de economía, y por lo cual, pues, se comprende que las atenciones que hemos tenido sean de estas edades. Y, obviamente, la reexposición viral por esta necesidad laboral. Y de la mano, pues también tenemos las poblaciones de 50 a 70 años, que son las más afectadas a nivel intrahospitalario. ¿Okay? Son las poblaciones que predominan para necesidad de hospitalización, que como vamos a ver más adelante, pues son las que predominan como poblaciones de riesgo para la enfermedad por COVID-19. Bueno, entonces aquí vemos en la imagen lo que son 2 semanas. Tenemos la semana número 29 epidemiológica,
ya que el año pues cuenta con 52 semanas epidemiológicas, ¿verdad? Como todo año calendario epidemiológico. Entonces, tenemos la semana 29, la cual cuenta con un total de 1.006 atenciones aquí en el triaje, ¿ok? Que es un número muy grande de atenciones. Y ahorita, pues, en la semana número 30, estamos cursando con un total de 608 atenciones. Valga la redundancia, aquí en el centro de triaje solamente realizamos hisopados nasofaringios para PCR en tiempo real. Como ustedes saben, hay varios métodos de diagnóstico asertivo y temprano de lo que es COVID-19. En este caso están las pruebas rápidas, como ustedes saben. Está el PCR en tiempo real a través de la técnica de hisopado nasofaringio, que es el estándar de oro según la Secretaría de Salud. Y también tenemos otra prueba que es la ELISA COVID-19, que es un electroinmunensayo en el cual pues, es un método cuantitativo para medir anticuerpos. Entonces, para que ustedes sepan que hay varias opciones. Ok. Luego de esto, vamos a pasar hacia lo que es el acumulado. Hasta el momento tenemos un total de 13.516 atenciones, de las cuales se han realizado prácticamente 8.356 tomas de muestra. Y por lo cual tenemos un dato estadístico muy importante en el que pues, nos arroja de que el grupo etario predominante de las atenciones es de 20 a 49 años. Entonces, es para analizar, ¿verdad? Ya que, como les estaba explicando, San Pedro Sula es una ciudad, pues, que hay bastante necesidad laboral por ser el fuerte de la economía industrial en el país. Entonces, la población que se expone más, que tiene más exposición a cargas virales altas por los trabajos y todo lo que es la necesidad laboral, eso hace de que nuestras atenciones sean enfocadas en esta población. Y siempre predomina lo que es el sexo masculino. Así como a nivel mundial, siempre los hombres son los más afectados por esta pandemia. Ok, hablando un poquito de lo que es la parte de vigilancia. Esto es muy importante, ya que en los centros de triaje a nivel nacional definimos siempre cuáles son los tipos de casos que tenemos. No todo paciente que acude a los triajes va a ser un caso sospechoso o un caso confirmado de COVID-19. Como ustedes saben, pues los triajes sirven para poder clasificar los casos, sea el caso, valga la redundancia, de cómo viene cada paciente. Entonces, el caso sospechoso, como dice la literatura, es toda persona con infección respiratoria aguda que en los últimos 14 días haya tenido contacto con una persona sospechosa o probable de COVID-19, que haya tenido antecedentes de viaje o residencia en un lugar que reporta transmisión comunitaria y con o sin alguno de los siguientes síntomas. Entonces, los síntomas más predominantes que hemos estado analizando en los últimos 4 o 5 meses que llevamos de pandemia son los siguientes: fiebre, tos, dificultad para respirar, dolor de garganta o condición grave que amerite hospitalización en ausencia de un diagnóstico alternativo que explique la condición de gravedad. Entonces, de esta manera, pues definimos lo que es un caso sospechoso. Para hacerles más fácil el concepto, toda persona que tenga historia de fiebre, tos seca, pérdida del olfato, pérdida del gusto, algún síntoma o signo pulmonar, va a hacer de que esta persona sea clasificada como un caso sospechoso. Y más si ha tenido algún contacto directo con una persona que fue o sospechosa o positiva por COVID-19 a nivel domiciliar. Es decir, a nivel del hogar o en la casa donde se encuentra esta persona que estamos viendo. Ahora bien, el caso probable es, a diferencia del caso sospechoso, es que tiene, en este caso, este paciente, obteniendo un resultado negativo de forma incorrecta o un caso sospechoso para quien las pruebas no pudieron realizarse por ningún motivo. Entonces, de esa manera, pues, la prueba del virus del SARS-CoV-2 es no concluyente, ¿verdad? Entonces, muestra que se tomaron o se transportaron incorrectamente o si se tomaron entre el primero al quinto día de la exposición. Entonces, el caso probable también se puede determinar, según la literatura, descartando una prueba de serología para influenza negativa. Entonces, como hay que hacer diagnóstico diferencial, como ustedes saben, hay varios virus respiratorios y el que más se puede confundir con el COVID-19, aparte del dengue, porque también estamos en epidemia de dengue, va a ser la influenza. Entonces, de esta manera, pues, hacemos que sea un caso probable cuando tenemos una prueba negativa por influenza. El caso confirmado es todo caso sospechoso o probable que presente resultados positivos para
PCR en tiempo real para el virus SARS-CoV-2. Entonces, ya de esa manera, pues, con un PCR positivo por hisopado nasofaringeo, de esta manera, pues, va a ser determinante que se clasifique como caso confirmado. Ahora tenemos lo que es el caso recuperado. El caso recuperado es todo paciente confirmado por COVID-19 a través de la técnica de PCR en tiempo real, con o sin signos o síntomas, en el cual pues, este paciente cumple 21 días a partir de la fecha de la primera toma de muestra laboratorial por PCR en tiempo real. Si el resultado es negativo y no tiene síntomas o signos, se considera un caso recuperado. De esa manera, pues nosotros podemos determinar qué población actualmente tenemos casos recuperados a nivel nacional. Ahora, si el resultado es positivo, ya que como ustedes saben, tenemos pacientes en los cuales pues los controles salen positivos o siguen positivos. Entonces, de esta manera, pues tenemos que clasificar estos casos según sea el caso. Si, por ejemplo, la primera muestra control, cuando me refiero a muestra control, quiero decir de que es toda muestra que se hace después de la primera toma de muestra positiva. Entonces, desde la confirmación del caso por laboratorio a través del PCR en tiempo real hasta el final de los 21 días, se tomará muestra control el día 21 y en caso de ser negativa se considerará caso recuperado. Pero en caso de continuar positivo, es decir, que el primer control sea positivo, la muestra control de los 21 días será de tomar nueva muestra control cada 7 días hasta obtener un resultado negativo. Esto es según el marco normativo de la Secretaría de Salud de nuestro país. Entonces, de esa manera nosotros podemos determinar cómo está un paciente acorde a el tiempo de evolución desde el inicio de síntomas. Entonces, de esa manera, pues, a un paciente para considerarlo como un caso recuperado de COVID-19 que está ya en periodo de convalecencia es con un PCR negativo. Ok, vamos a hablar también sobre lo que es el manejo que estamos utilizando a nivel primario y ambulatorio. Entonces, de esta manera, pues vamos a comenzar explicando un poquito acerca de lo que son las pruebas que se están realizando para una detección temprana o un diagnóstico temprano serológico y por PCR en tiempo real. Para empezar, como ustedes saben, existen lo que son las pruebas rápidas para COVID-19. Entonces, tenemos en estas pruebas rápidas las cuales miden lo que son ciertos anticuerpos. Los anticuerpos son, por decirlo así, son parámetros que se miden cuando el organismo genera inmunidad. Y tenemos dos tipos de anticuerpos. Los anticuerpos IgM, que son los que se generan cuando hay un contacto agudo o una infección aguda del paciente para lo que es el SARS-CoV-2. Y tenemos los anticuerpos que se generan de forma posterior, es decir, más o menos comienzan a elevarse según lo que es la curva que les estoy mostrando a partir de lo que es el 14 días desde la exposición de lo que es el contagio primario. Entonces, de esta manera, la IgG, en este caso, la inmunoglobulina G, es para una infección antigua o una fase posterior de la enfermedad. De esa manera, pues, se definen lo que son los dos parámetros que podemos medir para lo que es una prueba rápida. Entonces, se puede definir, así como describen lo que es el cuadro, desde lo que es el día cero, que es el periodo de contagio, ¿ok? O el primer contacto que tiene el paciente con el SARS-CoV-2. De esta manera, primero se creía que había un periodo de incubación. Ahora, pues, se está manejando que este periodo de incubación ya no existe, sino que se define lo que es un periodo de tiempo en el cual, pues, se genera lo que es la activación de la inmunidad innata y en ese tiempo, después, posteriormente, se comienza a elevar los niveles de anticuerpos, en este caso la IgM, que sería a partir del 5º al 7º día desde el primer contagio o el contacto con el SARS-CoV-2. Entonces, en todo este tiempo, el periodo de contagio que se define según la Secretaría de Salud y la OPS es desde el primer día, las primeras 24 horas desde el contacto con el virus hasta 24 a 25 días, hasta aproximadamente 30 días según otros artículos, ¿verdad? Entonces, todo este tiempo, si el paciente tiene una evolución determinada según lo que es la inmunidad de cada paciente, podemos tener también que a medida pues vaya avanzando los días, tengamos ciertas complicaciones acorde a las enfermedades de base de cada paciente y el sistema inmune. Entonces,
este periodo de contagio va a también ser determinado según la inmunidad que genere cada uno y la carga viral que pueda tener. Entonces, es vital tener siempre cuidado desde el día cero que tuvo el contagio o el primer contacto con el inicio de síntomas. ¿Ok? El inicio de síntomas generalmente lo define la Secretaría de Salud en un promedio de a las 48 horas. Pero hemos tenido pacientes que al día siguiente, pues, ellos pues refieren que han tenido algún contacto con un paciente sospechoso por ser sintomático respiratorio o ya confirmado por COVID-19. De esta manera, pues, empiezan síntomas en menos de 24 horas. Entonces, eso, pues, siempre va a estar en estudio. Ahora bien, después del séptimo día de inicio de síntomas es cuando nosotros podemos tener de forma certera que una prueba rápida podría ser más efectiva o certera, ya que como ustedes han escuchado, probablemente, las interferencias o la mala interpretación de las pruebas rápidas aquí en lo que es San Pedro Sula. Eso es debido a que hay una desinformación de cómo se tienen que leer, ¿verdad? Entonces, de esa manera, pues determinamos que tanto la IgM como la IgG son parte de los parámetros que miden una prueba rápida. Y como para recalcarles, la prueba rápida solamente mide anticuerpos, no está midiendo la presencia tanto ni cualitativa ni cuantitativa de la presencia del antígeno del virus. ¿Okay? Solamente se puede medir a través de un PCR en tiempo real. Ok, la evolución clínica, pues, desde que se inició la pandemia, básicamente se ha estudiado cuáles son las complicaciones o las últimas etapas de la enfermedad como tal. Como les decía, el periodo de incubación que se pensaba que estaba establecido al principio, ahora se piensa que es un periodo entre contagio e inicio de síntomas de más o menos 48 horas o 2 días. Antes se pensaba que había un periodo de incubación más largo de 3 a 14 días. Entonces, eso también está en estudio. Ahora, hay ciertos pacientes, como ustedes saben, de que solamente presentan o van a desarrollar solamente síntomas leves, que es un paciente clasificado dentro del 80% de la población, en el cual va a ser asintomático o solamente va a presentar síntomas leves. En este caso, es porque solamente desarrollan la fase de respuesta viral, que es una viremia, como cualquier viremia, en la cual desarrollan síntomas comunes que simulan un resfriado común. Pero después tenemos ese otro grupo de pacientes, que es del 15% aproximadamente, los cuales van a desarrollar lo que es una fase pulmonar. En este caso, ya vamos a ver más adelante cómo están clasificadas. Pero aquí en este punto es muy importante, ya que todo paciente que no ha recibido tratamiento a tiempo, como vamos a ver más adelante, puede desarrollar ciertas complicaciones si no tiene el cuidado adecuado. En este caso tenemos una neumonía mixta. ¿Por qué es mixta? Porque primero, el desencadenante de la enfermedad es un virus y la colonización posterior va a ser por unas bacterias. En este caso, como ustedes saben, la parte de los alveolos, que es la última parte o la etapa terminal de lo que es la vía aérea para que se dé intercambio gaseoso, en esta zona pues no hay bacterias, es estéril. Entonces, cuando ocurre esta neumonía mixta, las bacterias que colonizan la parte de la vía aérea superior bajan y van a colonizar esta parte. Entonces, por eso que se define como lo que es mixta. Y los pacientes que no se tratan a tiempo, se complican, probablemente tengan alguna enfermedad de base, tipo diabetes mellitus, hipertensión arterial, síndrome metabólico, obesidad grado 1, grado 2, van a desarrollar un síndrome que se conoce como síndrome de dificultad respiratoria aguda, en el cual pues el paciente entra en un estado de presepsis, en el cual el riesgo de que desarrolle algún shock séptico o alguna falla multiorgánica es grande. Y en este caso también desarrollan a nivel local, a nivel pulmonar, lo que son edemas pulmonares no cardiogénicos, estos secundarios a la infección de la neumonía mixta. Ahora bien, un 5% de estos pacientes, desgraciadamente, van a requerir unidad de cuidados intensivos, es decir, van a ser clasificados como pacientes críticos, en los cuales, pues, van a desarrollar lo que es un shock séptico, probablemente una sepsis muy sistémica y la falla multiorgánica secundaria a la infección de estos pacientes. Entonces, esa es una evolución básica de la enfermedad, la cual, pues, se va a dar si se cumplen todos los factores desencadenantes y los factores predisponentes para que se desarrolle hasta la falla multiorgánica. Ahora bien, en los triajes, aquí a nivel de San Pedro Sula, que tenemos dos, tanto el Colegio de Ingenieros como Expocentro, tenemos que hacer una clasificación de casos, una identificación oportuna
para que los pacientes no lleguen hasta la fase 3, como les estaba explicando. Y en este caso, pues, tenemos que hacer un abordaje integral desde el punto de vista epidemiológico y los síntomas que presenta cada paciente. Valga la redundancia, no todo paciente que llega al triaje se le realiza hisopado nasofaringio. Eso es porque no cumple definición de caso. Pero a todo caso sospechoso que llega a nuestro triaje se le hace su toma de muestra, hisopado nasofaringio. Nuestro equipo de médicos se le hace un llenado de ficha epidemiológica, que es un requisito, ¿verdad? Una recopilación de información para que se pueda hacer el hisopado, y el manejo según la evolución clínica. Obviamente, si un paciente se encuentra como un paciente leve, con síntomas leves, entonces de esta manera, pues, debe cumplir cuarentena o aislamiento por 14 días y de esa manera recuperarse en casa de forma domiciliaria. Si es un paciente ya en fase pulmonar, si se puede decir así, o un estado crítico, como vamos a ver más adelante, ya amerita una referencia para un segundo nivel de atención, en este caso, pues, para lo que es una atención intrahospitalaria. Pero la clave va a ser siempre tratar y abordar un paciente desde temprano. Como les explicaba, para poder evitar la evolución natural de la enfermedad, tenemos que revertir esto con aplicación de los tratamientos que tienen un efecto antiviral de forma sinérgica, es decir, por una combinación de medicamentos que fueron aprobados por marco normativo y Secretaría de Salud desde lo que es la primera semana de abril, aquí en la zona norte. Entonces, eso es bien importante que lo tomen en cuenta, ¿verdad? Al momento de sentir los primeros síntomas sospechosos de COVID-19, hay que acudir a los triajes, ¿ok? Ahora, todo paciente que acuda a zonas de triaje se le debe de dar una mascarilla quirúrgica. Esto es correcto, como vamos a ver más adelante, es de parte o como parte de lo que son las medidas de bioseguridad en casa y todo lo que aconseja. Y seguimos desde lo que es los protocolos de la OPS para la prevención por COVID-19. Ahora bien, este es el esquema más importante que vamos a ver ahorita en la charla. Este esquema básicamente engloba todo lo que estamos haciendo en la actualidad. Como les decía, la etapa 1, la fase 1, es la fase de respuesta viral. En la fase de respuesta viral es cuando se da la mayor replicación viral desde el primer contacto o el contagio con el SARS-CoV-2, desde el día 0 hasta más o menos el día 5 o 6 de la enfermedad. Entonces, en esta etapa, pues básicamente tenemos que enfocarnos en el inicio de síntomas con el paciente, un buen interrogatorio de cuáles síntomas ha tenido, si es un caso sospechoso como tal de COVID-19 y de forma oportuna y temprana iniciar tratamiento de maíz. De esta manera, pues, lo que vamos a realizar es una inhibición de la replicación viral con los medicamentos que, pues, ustedes han escuchado muy famosamente aquí en nuestro país, que son los que conforman el maíz. En este caso, el microdacin, la citromicina, la ivermectina y el zinc. Y también podemos añadir otro medicamento que ha sido muy utilizado a nivel ambulatorio y en atención primaria para todo paciente que es clasificado como sospechoso de COVID-19, que es la hidroxicloroquina o el famoso plaquinol. De esa manera, pues, nosotros lo que hacemos con este tratamiento es inhibir la replicación viral. De esta manera, disminuimos la carga viral y así las complicaciones posteriores pueden ser menos. ¿Okay? Eso no quiere decir que todo paciente que haya recibido maíz no es que vaya a desarrollar la fase 2, que es la fase pulmonar, pero por lo menos van a ser los cambios, tanto anatómicos como infiltrados en los pulmones, pueden ser menos. Así que es de considerar bastante recibir este tratamiento de forma temprana. Ok, luego tenemos la fase pulmonar, ya es dentro de lo que es la etapa 2. En la etapa 2 tenemos la fase pulmonar 2A. En la fase 2A es cuando ya presentamos lo que son signos o síntomas pulmonares. En este caso, tenemos lo que es una tos seca persistente o una fatiga persistente de estos pacientes. Perdón. Y de esa manera, pues, tenemos que tener ciertos cuidados e indicaciones a estos pacientes para que no vayan a desarrollar lo que es la fase 2B. De esta manera, pues, al paciente se le tiene que educar de forma prioritaria para lo que es la pronación voluntaria. Estos pacientes tienen riesgo de que puedan desarrollar una desaturación menor del 94%, que ahí entraría dentro de lo que es la fase 2B. En la fase 2B es cuando tenemos a un paciente que satura 94%, menos del 24%, perdón. Entonces,
De esa manera ya tenemos cambios infiltrados que son más importantes. Entonces, a estos pacientes que se encuentran en fase 2B, tenemos que hacer una referencia oportuna hacia lo que es un segundo nivel de atención. Y la clave que nosotros usamos en los triajes es el tratamiento con lo que es los esteroides. Los esteroides son unos medicamentos utilizados para, en este caso, realizar lo que es una desinflamación del pulmón. De esa manera, pues, evitar las complicaciones a nivel pulmonar y poder aliviar lo que es la parte de la mecánica ventilatoria. Obviamente, se hacen otros exámenes de forma complementaria aparte de la clínica del paciente. Se hace hemograma completo, pedimos también otros exámenes que vamos a ver más adelante para poder complementar todo lo que es el manejo integral de la enfermedad. Pero si nosotros captamos a un paciente en la fase 2B, aquí en los triajes, tenemos que hacer la referencia oportuna a los hospitales. En este caso, aquí en San Pedro Sula, como ustedes saben, tenemos dos hospitales de atención intrahospitalaria, que es el Leonardo Martínez y el Hospital Mario Catarino Rivas. Entonces, de esa manera, pues, evitamos que estos pacientes, pues, sigan desaturando. Y tenemos al final la etapa 3 o la fase 3, que es la fase hiperinflamatoria o la fase de tormenta de citoquinas. De esta manera, pues, todo paciente que está en fase 3 amerita cuidados intensivos o por lo menos cuidados intermedios con alto flujo de oxígeno. ¿Por qué? Porque ya tenemos una marcada respuesta inflamatoria con citoquinas, un daño multisistémico y multiorgánico, en el cual, pues, la reacción o la tormenta de citoquinas hace de que haya una formación de microtrombos a nivel generalizado, un daño endotelial vascular, cambios a nivel de lo que es el miocardio, cambios hepáticos, falla renal y, por ende, una falla multiorgánica. Y de esa manera también se presenta lo que es la famosa hipoxia silente o hipoxia silenciosa, que es la que prácticamente entra o da la necesidad a todo paciente que está con una evolución de COVID-19 para que entre a terapia intensiva y con mecánica ventilatoria que sea invasiva. Entonces, de esa manera, pues, estos pacientes tienen que recuperarse en unidades de cuidados intensivos. Como ustedes saben, lastimosamente, pues, no contamos con tanta disposición de cuidados intensivos aquí en lo que es en la zona norte. Así que es prioritario que todo paciente que se encuentre, por lo menos en etapa 1, en la fase de respuesta viral o en la etapa 2A de la enfermedad, deba ser, en este caso, tratado de forma oportuna y temprana. Aquí tenemos el esquema que les presento ahorita. Es el esquema que lo quise dejar para que pudieran ustedes ver cómo nosotros tratábamos a los pacientes desde el inicio de la enfermedad y el inicio de la pandemia en este caso. Como ustedes saben, hacemos una clasificación del manejo también. Entonces, vamos a recibir todo tipo de pacientes. Tenemos pacientes asintomáticos, tenemos casos leves, que son los sintomáticos leves. Tenemos pacientes con factores de riesgo, en este caso con hipertensión arterial, con diabetes mellitus, con síndrome metabólico, con hiper o hipotiroidismo, con obesidad grado 1, grado 2, grado 3, dependiendo del IMC de cada paciente. Y también tenemos casos moderados en los cuales pues ya el paciente viene con neumonía marcada por clínica o por estudios de imagen, ya con disnea o dolor torácico. Y también tenemos los casos severos, que también hemos recibido pacientes ya que ameritan pues unidades de cuidados intermedios por lo menos o alto flujo de oxígeno. En este caso, pues pacientes con un síndrome de dificultad respiratoria aguda, pacientes que vienen saturando 40, 50%, que ameritan oxígeno suplementario, mínimo mascarilla con reservorio a 15 litros por minuto, los cuales pues ameritan unidades de cuidados intermedios como mínimo en los hospitales nacionales, aquí en este caso en San Pedro Sula. Entonces, como ustedes se fijan, el tratamiento pues básicamente casi nada ha cambiado, ¿verdad? En los pacientes que son sintomáticos leves, pues prácticamente se utiliza lo que es el maíz con la hidroxicloroquina. Podemos utilizar dosis de difenhidramina para aliviar un poquito lo que es la tos, ¿verdad? La tos irritativa sobre todo. Es bien básico y fundamental también priorizar los pacientes que tienen enfermedades de base. En el caso de los hipertensos, pues también se amerita utilizar lo que es la aspirina, como antiagregante plaquetario. Los diabéticos, pues bien controlados con sus hipoglicemias altas, con la insulina respectivamente, como sea. Y también los pacientes obesos que tengan una dieta que sea adecuada para poder estabilizar lo que es o bajar, en este caso, su IMC. Y pues ya en lo que es en la fase pulmonar, en la fase 2A y 2B,
pues utilizamos los esteroides, ¿verdad? Los esteroides, los anticoagulantes tipo apixaban, tipo endoxaban, ¿verdad? Que son los más indicados a nivel ambulatorio, y pues enoxaparina o lo que es la bemiparina sódica o la heparina sódica a nivel intrahospitalario. Entonces, todo va a depender de en qué etapa o en qué fase, en este caso, si en fase 1 o fase 2A o fase 2B o en fase 3 captamos a un paciente. Entonces, de esa manera, pues tratando siempre en toda esta evolución como tal de la enfermedad, como vimos, de evitar que estos pacientes puedan desarrollar lo que es un síndrome de dificultad respiratoria aguda, en todo caso. Y como ustedes saben, pues hay que hacer varios exámenes. Los exámenes son necesarios para dar un complemento a la evolución de la enfermedad y la evolución clínica de todo paciente. Como ustedes saben, pues tenemos que realizar hemograma completo, las placas de tórax, que son las rayos X de tórax, el TAC de tórax simple, que es un estudio más específico para poder valorar lo que son los cambios anatómicos que se pueden visualizar a nivel pulmonar, que son los infiltrados neumónicos con consolidados inflamatorios en imágenes de vidrio esmerilado, que es un hallazgo característico actualmente que se mira en pacientes con fase pulmonar 2A y 2B de COVID-19. Y los marcadores inflamatorios que podemos visualizar en los exámenes de laboratorio de los pacientes. En este caso, pues el dímero D, que tiene que ver con la formación de trombos a nivel generalizado como parte de la coagulación intravascular diseminada de estos pacientes. La ferritina, que sería un marcador sérico de falla hepática, por acumulación masiva de ferritina a nivel hepático y por ende, pues altos niveles a nivel sérico, como consecuencia también de fases avanzadas de la enfermedad. La proteína C reactiva o el PCR sanguíneo, en el cual pues valoramos si es un reactante de fase aguda, por lo cual valoramos si es una infección aguda. La procalcitonina, que también es un marcador agudo de infección, ¿verdad? En este caso, de sepsis como tal. Las troponinas, que son marcadores cardíacos. La creatinina, que es una prueba de función renal, en la cual pues valoramos la función renal de estos pacientes, los cuales pues como ustedes saben pueden entrar en falla multiorgánica. Y las pruebas de los tiempos de coagulación, en este caso, pues son necesarios como prueba de función hepática. Y la LDH, que es la deshidrogenasa láctica, que es un marcador de hemólisis, también como marcador inflamatorio. Todo esto se valora para poder hacer un manejo integral con seguimiento, dependiendo de la clínica del paciente, cada 48 o cada 24 horas. En este caso, para los pacientes ambulatorios que nos compete, el seguimiento sería por lo menos cada 48 horas para estos parámetros. Pero como les digo, siempre la clínica va a marcar el comportamiento de los exámenes y de los estudios de imagen de todo paciente. Siempre hay que individualizar, ¿verdad? Nunca va a ser generalizado. Agradecemos nuevamente a ANAVI, que es la Asociación Nacional de Avicultores de Honduras, por la oportunidad de dar esta charla y compartir con todos ustedes sobre un poco del manejo ambulatorio que estamos realizando para los pacientes sospechosos y confirmados de COVID-19 y las medidas de prevención y de bioseguridad, que son las que vamos a ver ahorita. Ok, en esta imagen de aquí, de la parte izquierda, podemos visualizar algo muy importante, que es una imagen en 3D de los pulmones, en este caso de un paciente en fase 3 de la enfermedad, en este caso en fase hiperinflamatoria o tormenta de citoquinas de COVID-19. Como podemos ver, la acabo de determinar como una hipoxia silenciosa, en el cual pues el paciente tuvo una etapa en la cual no se da cuenta de que desaturado, ¿verdad? Menos de 90%, y es por todo este daño que ustedes pueden visualizar de color anaranjado, como en mar de llamas, que encontramos en el parénquima del pulmón. Todo esto que ustedes miran es destrucción del parénquima pulmonar. Entonces, toda esta parte no sirve o ahí no se da el intercambio gaseoso, que es vital para poder oxigenar todos los tejidos del cuerpo. Solamente la parte de azul que se mira al fondo, en este caso, aquí en esta parte del pulmón, y aquí un poquito más, es lo único que tiene el paciente para poder respirar. En este caso, el parénquima pulmonar que se encuentra estable y normal. Aquí tenemos otro infiltrado, en esta parte de arriba, lo que es el pulmón izquierdo, y pues esta parte pues con más afectación y destrucción del parénquima pulmonar. Todo esto se da como parte de la evolución natural de la enfermedad y cuando todo paciente que tuvo el tiempo o pudimos haberlo tratado a tiempo en los triajes o en cualquier centro de primer nivel de atención para que tomara el tratamiento a tiempo e inhibir la replicación viral.
Obviamente hay otros pacientes que aunque reciban el tratamiento de maíz a tiempo van a tener cambios a nivel del parénquima, pero eso también va a ser condicionado por algunas enfermedades de base o una predisposición preexistente. Pero en casi el 80% de los pacientes que no toman maíz a tiempo o algún inhibidor de replicación viral con la aplicación de esteroides en la fase 2, pues vamos a tener estos cambios en fase 2B o en fase 3. Entonces, esto hace de que el paciente pueda caer a mecánica, en este caso ventilación mecánica, ya sea invasiva o no invasiva, o por lo menos cuidados intermedios. Ahora bien, como ustedes saben, ya a estas alturas tenemos pues pacientes que se han recuperado, que son los casos recuperados, como les decía, que tenemos un PCR negativo, que puede ser al primer control o al segundo control o tercer control, dependiendo de la evolución del paciente. Entonces, los efectos a futuro, pues como les muestro la imagen, pues varios expertos coinciden de que siempre todo paciente puede sentir sensación de ahogo, cansancio generalizado, el sistema inmune muy debilitado, posibles afecciones renales, obviamente por las fallas multiorgánicas que puede entrar el paciente, o la sepsis como tal, obviamente alteraciones psicológicas, familiares, sociales, en este caso pues por haber sido positivo para COVID-19, y una alteración en la capacidad musculoesquelética y cardiovascular. Todo esto se está viendo en los pacientes que son recuperados, ya sea en los hospitales o la unidad estabilizadora del gimnasio municipal también como tal, en la cual pues los pacientes tienen varias secuelas. En este caso, las más importantes, como ustedes saben, son a nivel pulmonar, con lo cual el paciente es dependiente de oxígeno suplementario. Los famosos tanques de oxígeno con las puntas nasales, en este caso, si amerita algo en forma domiciliar. Pero también van a tener secuelas a nivel del músculo esquelético y secuelas cardiovasculares con aumento del tamaño del corazón, afecciones renales, sistema inmune muy débil y cansancio generalizado. Entonces, la recuperación es muy lenta, pero sí se puede dar con las medidas adecuadas y con un tratamiento de rehabilitación y terapias respiratorias consecuentes de todos estos pacientes de forma estable y que pueda ser oportuno para poder de nuevo, en este caso, que el pulmón se pueda expandir de forma normal. Ok, siempre como medidas de prevención y de bioseguridad, siempre va a ser vital y muy importante todas las siguientes medidas que les voy a mencionar, que desde el principio han sido básicas para poder evitar, en todo caso, la infección o el contagio o el contacto con COVID-19 en esta pandemia. En este caso, el uso de mascarilla. La que les muestro la imagen es una mascarilla quirúrgica, ¿ok? Que esa pues le da una protección, si se puede decir así, del 85%, ¿verdad? Pero, aparte del uso de mascarilla, lo más importante también va a ser el lavado de manos. El lavado de manos es el estándar de oro, si se puede decir así, junto con el uso de mascarilla, para evitar el contagio o la infección por COVID-19. Son las más importantes. Y si se puede decir que hay otra que sería como la triada de prevención o de bioseguridad, es el distanciamiento físico. El distanciamiento físico mínimo de 2 metros con otra persona es vital para que podamos evitar el contagio por COVID-19. Y entre otras medidas, pues como ustedes saben, si no hay acceso en ese momento para el lavado de manos, pues se utiliza el gel antibacterial, ¿ok? Por lo menos de alcohol a 70%, ¿ok? Para que pueda funcionar. Y los atomizadores de alcohol o una solución de cloro que sea sanitizante o alguna solución sanitizante como tal, ¿verdad? Pura, que sea atomizador para poder desinfectarse una persona que ha estado en contacto con otras personas o algún ambiente que sea contaminado o que sea fuera de su domicilio. En este caso, pues tenemos las medidas, son básicas, ¿verdad? No cuesta mucho ponerlas en práctica, ya que ahorita actualmente en la ciudad, pues sí hemos visto casos en los cuales, pues, no cumple ciertas medidas o si ustedes, pues, también personalmente pasan por lo que son las calles, ciertas zonas de San Pedro Sula, en la ciudad, pues miramos gente que no usa su mascarilla o no respeta la distancia de 2 metros o no cumple las medidas de lavado de manos o de gel antibacterial. Entonces, esto es muy necesario para poder prevenir la infección por COVID-19. Lo otro que nosotros utilizamos, el equipo de salud, ¿verdad? Que estamos trabajando en áreas de COVID-19, tanto a nivel hospitalario como a nivel primario, y todo el personal que apoya al personal asistencial, estamos utilizando ciertos equipos de protección personal, que son los famosos EPP. Los EPP, en este caso, se pueden clasificar acorde al área que estamos trabajando.
Aquí en los triajes a nivel nacional, sobre todo aquí en la zona norte, pues utilizamos un EPP nivel 2, en el cual pues está conformado por una bata quirúrgica, que es esta que tenemos acá, esta azul, ¿verdad? También utilizamos lo que son botitas, ¿ok? No como estas que están aquí, pero sí lo que son cubre zapatos. Utilizamos también una careta, que es un protector facial completo. Podemos utilizar gafas, que son las goggles, como estas que están acá. Utilizamos mascarilla N95 o KN95, que son las que provee el Estado, ¿ok? Dependiendo de la disponibilidad de lo que es el insumo. Y utilizamos un gorrito, o lo que es cubre cabeza. En este caso, pues, cuando se trata de un ambiente intrahospitalario o una mayor contaminación por mayor carga viral de pacientes ya hospitalizados en fase 2B o en fase 3 de la enfermedad, utilizamos lo que es este traje de aquí, que se conoce como overall completo o mono o EPP nivel 3, en el cual pues tiene su capucha, que es la que cubre la cabeza como tal, de forma completa, y utilizar por encima de ella también una bata quirúrgica. De esa manera, pues, estamos asegurando la protección del usuario, del médico, de la enfermera, del auxiliar de enfermería o de esa persona asistencial que está trabajando en salas de COVID-19 a nivel aquí de la zona norte. Entonces, de esa manera, pues, nosotros como personal de salud nos estamos cuidando para poder atender a toda la población. De esa manera, clasificamos al personal asistencial con los EPP. Como les decía, a nivel de lo que es manejo primario, pues esencial el uso de mascarilla KN95 o N95. Siempre va a ser primordial. Y obviamente en toda zona, pues tenemos siempre a disposición para todo el personal y toda la población lo que es el antibacterial, y siempre damos la educación, que es muy importante, las indicaciones a nivel domiciliario. Siempre es de tomar en cuenta para todos los que están escuchando la charla, cuando hay un paciente que es positivo por COVID-19 a nivel domiciliario, siempre tenemos que tomar ciertas medidas. ¿Ok? Esa persona tiene que estar aislada en un cuarto, si es posible, ahí en la casa, del resto de la familia. El uso de utensilios de cocina tiene que ser único para esa persona. Y también la parte de lo que es el uso del baño. Tiene que ser exclusivo y siempre higienizar y desinfectar todo lo que es esa parte de este usuario que es positivo por COVID-19. El uso de mascarilla, si va a salir a otro lado de la casa, es importante, siempre utilizando mínimo una KN95, ¿ok? Que sería como una de estas que ando aquí yo presente, u otra que es blanca, ¿ok? Mínimo para que podamos evitar la infección a otros pacientes o usuarios de la misma casa. Y siempre invitarle a que siga utilizando lavado de manos, gel antibacterial y tomar el tratamiento a tiempo. En todo caso, si es un paciente con síntomas leves hasta síntomas pulmonares. De esa manera, pues estamos evitando de que haya más reinfección o infecciones posteriores en esa comunidad. ¿Okay? Valga la redundancia, esas medidas de bioseguridad siempre han sido establecidas desde el principio. Así que les invito a todos los que están escuchando a poder ponerlas en práctica. Acudir a los centros de triaje si tienen algún síntoma sospechoso de COVID-19, que es muy importante comenzar el tratamiento a tiempo. Tenemos a disposición el tratamiento de maíz, ¿verdad? La dosis de esteroides si es prioritario en todo paciente de fase pulmonar, y el manejo integral y oportuno a tiempo. Esa es la clave o el parámetro vital para poder salvar vidas, ya que después se hace más complicado a medida pase la evolución natural de la enfermedad, los días avancen y no se dé un tratamiento oportuno o temprano para estos pacientes. Con esto, pues, finalizamos la charla. Gracias por su atención. También agradecer nuevamente a ANAVI, ¿verdad? Por la oportunidad, que es la Asociación Nacional de Avicultores de Honduras, la oportunidad que nos está dando para poder dar la charla, orientar a toda la población que pudo escuchar esta charla. Y Honduras, quédate en casa. Es un mensaje que siempre hemos tratado de implementar en los triajes, sobre todo aquí en el Colegio de Ingenieros, aquí en la zona norte, en Expocentro. Un trabajo integral que estamos haciendo para que la población pueda comprender de que la primera vacuna no va a ser la que puedan sacar a nivel mundial en los próximos 5 o 6 meses, sino que la primera vacuna va a ser siempre la bioseguridad en casa, ¿verdad? Aplicar y poner en práctica las medidas de prevención, y si en todo caso hay un paciente sospechoso de COVID-19 por síntomas, como les expliqué anteriormente,
pues iniciar el tratamiento temprano y a tiempo. Ahora pues vamos a pasar a la ronda de preguntas. Si me puede ayudar y colaborar nuestra compañera de Anavi para que nos pueda leer las preguntas y yo contestarlas con mucho gusto. Así es, doctor. Buenas tardes. Por los momentos tenemos una pregunta y es la siguiente. Estuve aislada cuando todo empezaba. No me hicieron la prueba, pero sí tuve todos los síntomas y cada vez era peor desde finales de marzo hasta finales de mayo. Estuve en cama, pero ahora me he levantado y he quedado súper mal del pecho, cansancio, dolor en las extremidades. ¿Qué le podemos recomendar, doctor? Ok, probablemente esta paciente, por lo que dice, está cursando con una secuela muy importante que es la fibrosis pulmonar. Entonces, para la paciente que escribió la pregunta, la invito a que acuda al Colegio de Ingenieros para una evaluación más certera y poder darle tratamiento oportuno. En este caso podría ameritar lo que es algún esteroide inhalado, que son medicamentos antiinflamatorios para poder aliviar lo que es la parte pulmonar de estos pacientes. Así que para la persona que hizo la pregunta, si tiene esos problemas pulmonares, un cansancio generalizado, un cansancio que es crónico y que no puede respirar como antes, tiene probablemente esa secuela, que es una fibrosis pulmonar secundaria al proceso de la enfermedad como tal, de COVID-19. Entonces, que acuda al centro de triaje, en el caso aquí en el Colegio de Ingenieros, para una evaluación como tal, una consulta médica como tal, y en todo caso, si se puede documentar esa fibrosis con un estudio de imagen, ya sea una placa de tórax o una TAC de tórax, pues de esa manera puedes iniciarle tratamiento con esteroides inhalados. Muchas gracias, doctor. Tenemos una siguiente pregunta y ¿es correcto lavarse las manos con los guantes puestos? Ok, el lavado de manos con guantes puestos, eso es un comportamiento que tiene que hacerse a nivel intrahospitalario. Para nosotros, el personal de salud que estamos en primera línea de batalla a nivel intrahospitalario, centros de triaje, es para poder barrer lo que son los microorganismos que pudieron haber estado en esa zona del guante. Pero si es para una persona domiciliaria, una persona que va al súper, por ejemplo, lo más indicado es eliminar ese guante, ¿verdad? En el caso de nosotros, pues, utilizamos ese lavado especializado para lo que es el guante más externo, ¿verdad? Y de cierta manera, pues, llevar un control más estricto. Pero para ser una persona domiciliar que le gusta usar guante, ya sea para el súper o para salir o etcétera, de esa manera es más conveniente que no use el guante, sino que se haga un lavado de manos más efectivo ya en contacto con lo que es la piel, ¿verdad? Evitando usar el guante porque eso también puede ser un fómite posteriormente. Así que es mejor invitarle a la persona al lavado de manos de forma correcta y el uso de gel antibacterial. Muchas gracias, doctor. Por los momentos tenemos una última pregunta. Igual les invitamos a todos nuestros invitados. Si tienen alguna duda o alguna consulta, pues nos las pueden escribir y la estaremos tomando lectura. La última pregunta por los momentos, doctor, es, si el paciente con COVID-19 toca a su mascota o bien a su perro y luego toca a otra persona negativa, ¿se puede transmitir el virus? Léame la pregunta otra vez. La pregunta dice, si hay un paciente con COVID-19 positivo y toca a un perro o bien a su mascota y luego toca a otra persona con COVID-19, con COVID negativo, ¿se puede transmitir el virus de esta manera? Bueno, realmente no se ha documentado si el perro puede ser un medio desencadenante de infección. Realmente eso tendría que estudiarse. Ahorita, pues, como nos basamos en lo que se ha estudiado, ¿verdad? Hasta ahorita se sabe que es una enfermedad nueva, pero de esta manera, pues, no he leído realmente si se puede contagiar, en este caso, una persona que ya es positiva por COVID-19, está en contacto con un perro y luego el perro o esta persona tiene contacto con alguien que esté negativo. No sé. Ahora, si es directamente entre la persona que está positiva y la otra persona, y sobre todo si vive en la casa, probablemente sí la vaya a contagiar. Y sobre todo si no utiliza la mascarilla y las medidas de prevención adecuadas. Entonces, de esa manera, pues sí hay que tener bastante cuidado. Ahora, lo de las mascotas, pues sí, por prevención, porque ahorita pues estamos en una cultura de prevención. De esa manera, pues esta mascota es preferible mejor, ya que como no se ha determinado nada, no hay estudios científicos especializados según la fase del estudio científico,
en las cuales si las mascotas pueden transmitir el virus. De esa manera, pues, mejor prevenir y que no tenga contacto con una persona positiva por COVID-19. Muchas gracias, doctor. Nos dan otra pregunta. Nos comentan, ¿qué tratamiento se emplea en un paciente adulto con asma para que no se comprometan sus pulmones? Ok, si una persona tiene una enfermedad de base tipo asma, esta persona tiene más probabilidad de complicaciones. Entonces, siempre todo paciente asmático con infección por COVID-19 probablemente tenga una reactivación del asma por la infección como tal, la hiperreactividad bronquial, el daño del parénquima pulmonar y la inflamación de los bronquios, en este caso por la tormenta de citoquinas. Entonces, en este caso, el asmático siempre tiene que utilizar sus inhaladores. Valga la redundancia, nunca en estos tiempos tenemos que nebulizar. Los aerosoles producidos por las nebulizaciones provocan mayor probabilidad de transmisión del virus hacia otra persona u otro paciente que inhale esos aerosoles. Entonces, el asmático tiene que controlarse con su inhalador de esteroides y si es necesario, un inhalador agonista beta-2 de acción corta. En este caso puede ser salbutamol, pero lo prioritario es el uso de esteroides inhalados. Eso sí está claro. Agradecemos, doctor. Por los momentos no tenemos más consultas. Ok, bueno, vamos a esperar a ver si hay más. En efecto, doctor, las consultas pues ya terminaron. Si gusta, pues podemos proceder a despedirnos. Ok, bueno, para terminar pues la charla, agradeciendo nuevamente a NAVI, la Asociación Nacional de Avicultores de Honduras, por la oportunidad que nos ha dado aquí el Centro de Triaje del Colegio de Ingenieros para poder dar un poquito de información de lo que estamos haciendo. Sabemos de que ya son aproximadamente desde el 15 de marzo que estamos atendiendo pacientes con COVID-19, sospechosos por COVID-19, tanto lo que son confirmados como recuperados, como casos sospechosos y todo esto que engloba lo que es la pandemia. Y realmente el consejo que le podemos dar es siempre la prevención en casa, ¿verdad? Las medidas de bioseguridad que son muy, muy vitales, muy importantes, y también lo que es el manejo oportuno y temprano de la enfermedad. Como les decía, todo paciente, toda persona que ustedes conozcan o que si ustedes presentan fiebre, tos seca persistente, pérdida del olfato, pérdida del gusto, fatiga, dolor de garganta, dolor muscular, e incluso diarrea, que puede ser otro síntoma típico de la enfermedad, deben acudir de forma rápida y oportuna a un centro de triaje. En este caso, pues nosotros aquí ubicados en el Colegio de Ingenieros atendemos aproximadamente entre 150 a 200 pacientes diarios y de esta manera pues tratamos de que estos pacientes no se vayan a complicar con las etapas posteriores de la enfermedad. Así que el mensaje que les doy como coordinador del triaje, a nombre de todo el equipo que trabajamos aquí, junto con la licenciada de enfermería, mis colegas médicos que atienden a la población a diario y las enfermeras auxiliares que atienden a los pacientes, aplicando los medicamentos según la fase de la enfermedad, y a todo el personal administrativo y de apoyo que tenemos aquí en el triaje, pues el mensaje que les damos siempre es la prevención. El uso de mascarilla, el uso de gel antibacterial, el lavado de manos, el distanciamiento físico y acudir a consulta médica de forma temprana y a tiempo. Esa va a ser la clave siempre para poder salvar vidas, que es lo que todos queremos al final de cada caso. Así que fue un placer haber estado con ustedes. Agradezco la oportunidad, ¿verdad? A Navi, el espacio que nos ha dado y pues de gusto pues compartir con ustedes este conocimiento que ha sido vital para poder atender a prácticamente más de 13,000 pacientes hasta la fecha aquí en nuestro centro de triaje. Así que muchas gracias a todos y pues espero pues tenerlos pronto próximamente.